Muy buenas tardes, les saluda Gerardo Ledesma de crprensa.com. Muchas gracias por acompañarnos. La tarde de este martes 5 de noviembre, finalizando el año. Y hay un tema muy importante que creo que los costarricenses debemos poner atención y es básicamente cómo se está induciendo al país a creencias y tradiciones que no son nuestras y que muchas veces son financiadas desde el exterior. Para ese tema hay una agrupación que se llama el Frente Nacional por la Vida, que está organizando una caminata hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del caso Beatriz, que es básicamente con la forma que quieren eh, traernos al continente el tema del aborto. Para eso tenemos a la presidente, la licenciada Shirley Díaz, quien nos acompaña esta tarde para hablar sobre este evento y precisamente cuál es el tema de fondo. Muy buenas tardes, doña Shirley. Muy buenas tardes, Gerardo. Un gran saludo para usted y por supuesto a todas las personas que nos acompañan esta tarde con este tema tan importante para nuestra nación. Así es. Doña Shirley, hay un tema muy importante que creo que antes de iniciar a hablar sobre cualquier cosa, es el uso del caso Beatriz, un caso falso, precisamente a una Corte Interamericana de Derechos Humanos que pertenece precisamente a la Organización de Estados Americanos. En otras palabras, la Corte Interamericana se debe a los Estados miembros de la OEA. Eh, Sin embargo, vemos cómo existe inversión desde otro continente para que se decida lo que sucede en el continente. Entonces, tal vez nos puede hablar un poquito de qué es lo que está pasando con el caso de Beatriz y qué es lo que busca este proyecto de 1 kilómetro por la vida. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, realmente el caso Beatriz es uno más de los que ha venido a llevar adelante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todo, tratando de legalizar por de diferentes formas o por diferentes caminos el aborto como un derecho humano. Y eso es casualmente lo que nos preocupa a nosotros como Frente Nacional por la Vida, que es una organización que aglutina más o menos 40 organizaciones civiles en total, incluyendo también a la Alianza Evangélica y a la Iglesia Católica. Nosotros estamos preocupados porque hemos visto cómo una agenda internacional de muerte ha venido a calar profundamente en el sentimiento y en la legalidad de nuestro país a través de diferentes mecanismos, como por ejemplo la norma técnica a favor del aborto terapéutico, entre comillas, que ha engañado en gran medida a los costarricenses diciéndoles que es una forma para salvar la vida de la mamá, para que la mamá tenga prioridad sobre la vida del bebé. Situación que es absolutamente falsa porque ya estaba totalmente cubierta por el artículo 121 del Código Penal esta situación y de hecho esta norma técnica ni siquiera incluye la emergencia como una de sus prioridades a la hora de llevar adelante el aborto. Cómo lo tratan? ¿Cómo lo enfocan? Bueno, lo enfocan fundamentándose en el artículo 121 del Código Penal, que dice que existe una excepción al delito del aborto que es casualmente tipificada por ese artículo y que reza que si está en riesgo la vida o la salud de la madre, esa prioridad la va a tener la mujer. Pero este artículo está en el Código Penal desde los años 70, imagínense. Y siempre se ha ejecutado tal cual, o sea, siempre ha tenido prioridad la vida de la madre sobre la vida del no nacido. Sin embargo, han hecho creer a la gente que eso no es así, situación contraria a lo que sucede en la realidad. Porque Costa Rica es uno de los países con mayor tasa exitosa de natalidad, casualmente porque la atención prenatal es sumamente buena en nuestro país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que a través de la Organización Mundial de la Salud se cambió el concepto de salud por uno que ya no es ausencia del estado, ausencia de una enfermedad, sino más bien el completo estado
de bienestar psicosocial de una persona. Entonces es ahí donde se abre el portillo, porque el 121, el Código Penal nuestro dice de que no es punible, o sea, no es un delito cuando se realiza un aborto para salvar la salud o la vida de la madre. Pero al ser la salud el completo estado de bienestar psicosocial de la persona, y ahí obviamente abre un portillo inmenso para que cualquier cosa que no sea completo estado de salud, de bienestar psicosocial, se convierta en una causal para el aborto. Entonces, a través de este tipo de portillo, pues entonces se puede abortar en cualquier momento del embarazo y se puede abortar por diferentes razones, desde condiciones económicas, sociales hasta psicológicas. Y ahí es donde han venido los lobbies abortistas, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, a llevar adelante este tema con una gran fuerza. Y el caso Beatriz versus El Salvador es uno de esos casos, en donde se toma la vida de una mujer como Beatriz, que fue una mujer que padeció la enfermedad del lupus, que tenía ya un bebé pequeñito que había nacido por cesárea y que tenía otro nuevo embarazo, la bebé Leilani, que era una bebé no compatible con la vida, según los diagnósticos médicos, por padecer de la enfermedad de anencefalia. Entonces, este caso es abordado por los grupos abortistas de una forma absolutamente incorrecta o digamos, de una forma eh, no bien vista, porque llegaron a tomar expedientes que eran privados y llegaron de una forma solapada a buscar a Beatriz y a decirle a Beatriz que ella tenía que practicarse el aborto con urgencia porque ella tenía su condición de lupus y que tenía que definitivamente pues abortar esa bebé. Beatriz no quería hacerlo. De hecho, Beatriz se negó a abortar a Leilani. Sin embargo, conforme fue avanzando ese bombardeo psicológico fuerte de los grupos abortistas, Beatriz, ante una, digamos, solicitud o ante una sentencia que recibe de un tribunal, acepta practicarse el aborto a las 26 semanas para salvar supuestamente su vida y su bebé Leinani nace producto de esa cesárea. Situación que, digamos, estaba bien, la bebé no tenía esa posibilidad de sobrevivencia más allá de unas cuantas horas, porque sí tenía un problema serio. Pero el tema aquí fue que ella decide llevar el embarazo hasta donde pudo llevarlo, que fue hasta la semana 26, y tuvo la posibilidad de no ser la tumba de su bebé, sino de convertirse en su madre y darle una sepultura digna, e incluso cumplir con sus preceptos de fe, porque hasta bautizó a su bebé, y tuvo un lugar donde llegar a su bebé, un cementerio, el cual visitar en los momentos de duelo. Esta situación que se dio, bueno, no le bastó a los grupos feministas que venían a invadir, digamos, ese espacio de privacidad de Beatriz, con un discurso de generar mucho temor en ella, situación que varios médicos habían dicho de que, bueno, se podía sobrellevar su enfermedad de lupus con un tratamiento y un cuidado especial. Sin embargo, cuando la bebé nace, estos grupos abortistas siguen en su insistencia con Beatriz de convertir en este caso en un caso emblemático. Entonces, 4 años después de que la bebé nace, Beatriz muere en un accidente de tránsito y las feministas de esos movimientos dicen que ella murió porque no se le practicó el aborto en el momento que se tenía que practicar. Imagínense, 4 años y 4 meses después. Plantean el caso en la Corte, en la Comisión de Derechos Humanos, a pesar de que ya se le había, digamos, cumplido a Beatriz con esa solicitud que ella había hecho de poder abortar a su bebé eh, por medio de una cesárea, que realmente era lo que correspondía, porque tenía una cesárea reciente que podía poner en riesgo su vida si realmente se le aplicaba otro mecanismo para realizar el aborto. Y ella pues tiene digamos, ese seguimiento, ese apalancamiento de estos grupos que llevan el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión lo eleva a la Corte.
Muchos no entendemos cómo la Corte aceptó este caso tan absurdo, porque ¿qué relación puede tener un aborto que no se realizó 4 años y medio en la muerte de una persona que muere por un accidente de tránsito? Y bueno, el caso Beatriz, igual que en su momento lo fue el caso Manuela, han sido casos que han venido a marcar una pauta dentro de lo que es la jurisprudencia internacional y que, bueno, pretenden lograr una ley supranacional que tenga un impacto dentro del sistema interamericano de derechos humanos y que obligue o presione a los países para que tomen medidas con relación a estos temas que son de índole cultural y de imposición cultural, al igual que pasó con el matrimonio igualitario en su momento en nuestra nación. Exactamente. Ahí quería llegar a uno de los puntos en los cuales la organización Open Society, que es una de las que están invirtiendo precisamente en estos grupos que impulsan el aborto, son también de las organizaciones que están invirtiendo en la Comisión o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal lo había denunciado Agustín Laje acá en Costa Rica, precisamente para el tema del matrimonio igualitario. Eh, Tenemos que entender de que Open Society es una organización que su fundador es una de las personas que habla de la reducción de la población mundial, George Soros. Esto es bastante interesante porque precisamente estamos hablando de cómo el dinero puede doblegar los derechos humanos de un continente a raíz de intereses, y es precisamente acá el llamado que se hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde podrían, si estuvieran bajo la jurisdicción de Costa Rica, estaríamos hablando de conflicto de intereses, de prevaricato, de corrupción, etcétera, etcétera. Obviamente la Corte Interamericana está fuera de la jurisdicción costarricense, pero ellos tienen la misión precisamente de defender los derechos humanos. ¿Qué hace una comisión o una Corte Interamericana de Derechos Humanos recibiendo dinero de una organización que ni siquiera pertenece al continente cuando ellos se deben a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos? Por supuesto, eso es un problema sumamente serio y casualmente es denunciado recientemente por el Global Center for Human Rights en una petitoria que están haciendo, que los invitamos a que entren también, por supuesto, a www.casobeatriz.org, en donde se está casualmente haciendo una petición a los señores jueces de la Corte de que por favor respeten la convencionalidad que fue la que firmaron las naciones que formaron parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Americana, perdón, la Convención Americana de los Derechos Humanos. En esa denuncia que hacen a través de esta solicitud de firma, vemos cómo ellos presentan un diagrama en el que señalan que estas organizaciones han venido a financiar los movimientos o los peticionarios que forman parte del caso Beatriz, los que vienen y ponen la denuncia, y entre los que están la colectiva feminista para el desarrollo local, la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico, el IPAS y el CEGIL. Ellos financian estos organismos que son los que llevan adelante digamos, su denuncia, pero a la misma vez también financian parte del sistema interamericano de derechos humanos. Y entonces es ahí cuando nos damos cuenta de la seriedad de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque todo esto podría reflejar un problema de conflicto de intereses sumamente serio que podría poner en entredicho, dependiendo del fallo de la Corte, cuál es el prestigio o cuál sería la legitimidad real que tiene la Corte para venir a tomar partido ya en este tipo de fallos en beneficio de algunos de los donantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, en este organigrama, perdón,
Se señala que la Corte y la Comisión en conjunto están recibiendo, según, insisto, el diagrama que presentan en la denuncia del caso Beatriz versus El Salvador en la página de www.casobeatriz.org, de Global Center for Human Rights, hablan de 22.333.482 dólares, que sería la donación recibida por estos grupos, de estos grupos al sistema interamericano de derechos humanos en su generalidad. Y por otro lado, estos mismos grupos estarían financiando a través también del aporte de la Agencia Española, del Consejo Sueco y de la Fundación Alemana, Fundación for Open Society Foundation y Save the Children, estarían hablando de que están dándole donaciones a los peticionarios por un total de 64.382.325 dólares. Imagínense. Qué grave, ¿verdad? Porque usted no puede ser juez y parte al mismo tiempo de una situación. Por supuesto, hay un negocio inmenso detrás del tema del aborto, que es en realidad lo que priva como intención, digamos, fundamental para venir a legalizar este delito y convertirlo en, de una u otra manera, en un derecho, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros nos preocupamos como Frente Nacional por la Vida, porque este fin de semana, esta semana que viene, ellos van a estar presentes en sesiones. No sabemos si vendrán, no sabemos si las harán virtuales. Antes anunciaban con mucho tiempo la agenda y anunciaban con mucho tiempo la sesión, cómo iba a ser, dónde iban a sesionar, pero y ahora resulta que cuesta mucho que lo pongan con claridad en el portal prácticamente en el momento en que vienen. Entonces, por esa razón, al ser esta la última sesión de este año y teniendo en cuenta que ya el caso tiene más de un año y medio de estar en discusión en la Corte, pues entonces el Frente Nacional por la Vida toma la decisión de movilizar una caminata 1 kilómetro por la vida saliendo del Boulevard de los Dioses el día domingo a las 9 de la mañana y llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrarle a los señores jueces que así como hay millones de personas pro vida en toda América Latina, pues Costa Rica no es la excepción, es un país pro vida y con mucho más razón tratándose de que nuestra nación es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es una representante nuestra quien preside dicha Corte. Así es. Algo que considero muy importante de hablar es la participación de la comunidad LGTB, que incluso ha ingresado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se había esas donaciones que era para impulsar, así está en la documentación de los dineros que recibió la Corte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, era precisamente para impulsar el matrimonio igualitario. Esas donaciones que se han hecho a la Corte también van con intención, porque básicamente estamos hablando de algo muy explícito, de que tiene una intención la donación y que básicamente tendríamos una corte prepago, o sea, que ellos estarían dando sentencias de acuerdo al dinero que se le está dando con un interés específico, como fue con el matrimonio igualitario. Sé que en el libro de Agustín Laje él hizo bastantes, digamos, afirmaciones y documentaciones, presentó documentaciones de que eso se dio de esa manera. Yo en este momento, Gerardo, pues no te podría decir porque no lo tengo a mano, pero sí te puedo decir que tengo a mano la petitoria de www.casobeatriz.org, en donde están pidiendo claramente que la Corte se mantenga pegada a la Convención y que respete el artículo cuarto, que literalmente se reza que la vida humana es inviolable desde la concepción. Entonces, es ahí donde yo le puedo decir a usted que con base en ese organigrama que le estaba explicando en este momento, pues sí hay una situación muy delicada en donde sí se han recibido parte los peticionarios de financiamiento de parte de estas organizaciones y hay que verlo con toda claridad. Los peticionarios son los activistas, son las personas que llevan adelante todo el lobby
para que esas leyes se aprueben en los países, para que esas organizaciones abortistas tengan un lugar, para que se abran las puertas de las naciones a clínicas abortistas. Y esos grupos están recibiendo financiamiento de algunas organizaciones que también están financiando por su lado la Corte y por su lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según esta investigación, y que por supuesto de ser esto así, están comprometiendo seriamente el sistema interamericano de derechos humanos, el sistema americano de derechos humanos, porque estamos viendo cómo la Corte está formando parte de un sistema en donde se ve claramente una competencia de conflicto de intereses muy seria y que por supuesto podría dar al traste con el sistema interamericano de derechos humanos y con la misma legitimidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, no podemos hacernos los ciegos, no podemos decir que no está sucediendo esta lamentable realidad y no podemos decir que la importancia que pueden tener estos organismos cada vez se ve más diezmada por la legitimidad que van perdiendo al formar parte de un círculo vicioso en donde vienen con unas agendas de imposición cultural y muchas veces de imposición de productividad y financiera que vienen a golpear las estructuras de soberanía de los países, sus estructuras financieras, sus estructuras culturales e ideológicas. Y obviamente eso les va a traer sus consecuencias tarde o temprano. Y yo creo que ya mucho de las consecuencias que pueden recibir ya las comienzan a recibir, puesto que la gente está mucho más consciente del daño adrede que se está llevando adelante con este tipo de cosas. En este caso, bueno, esta que estás en este momento vos presentando es un poco la temática de la marcha, de la caminata, un poco lo que ha sido, digamos, la intencionalidad de esta campaña, que es evidenciar cómo estos funcionarios públicos, porque son funcionarios públicos, de una u otra manera quieren incidir en campos y espacios que no les competen, porque estos temas son competencia de los parlamentos, no son competencia de los poderes judiciales. Y sin embargo, hemos vivido nosotros este problema tan serio de interposición de los intereses de estos grupos a través de organismos internacionales que vienen e imponen agendas culturales a través de la ley en las naciones, como por ejemplo el matrimonio igualitario en su momento, que claramente pues ya no hubo consenso en la Asamblea Legislativa, que era el órgano representativo de la sociedad de nuestro país, y no pudo ponerse de acuerdo en la Asamblea. ¿Por qué? Porque es una sociedad evidentemente dividida con este tema, evidentemente con posiciones muy distintas, y que si el país no está listo, no tiene por qué generarse una imposición de este calibre, ¿verdad? Sin embargo, de ahí ahora quieren hacerlo, últimamente quieren hacerlo nuevamente ahora con el tema del aborto, que al final de cuentas el tema del matrimonio es algo, bueno, que corresponde a la decisión de adultos, pero ¿por qué tenemos que permitir que se diezme nuestra población, que se fomente el debilitamiento de la columna vertebral del sistema de derechos humanos, permitiendo que el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, sea falseado o sea puesto o sea condicionado de alguna manera, cosa que no tiene por qué darse? No tiene por qué darse porque de ese derecho emanan todos los demás. Si usted no tiene seguridad en el vientre materno para venir al mundo, simplemente porque usted es una persona, porque usted no es una tortuga, no es un elefante, no es un gato, usted es un ser humano, ¿por qué tiene que venir un tribunal internacional a cuestionar hasta dónde usted tiene derecho a la vida o no? Si ya esto históricamente era algo sumamente superado, ¿verdad? Y de hecho Exacto. los grandes holocaustos y los grandes genocidios humanos se han fundamentado en la necropolítica, en donde se han venido a determinar que hay grupos que merecen vivir y otros que no. ¿Por qué los negros no? ¿Por qué los judíos tampoco? ¿Por qué la esclavitud? Ahora resulta que se les resta personalidad y se les resta identidad al no nacido porque no tiene tantos meses, porque todavía no respira. Imagínense que el aborto por nacimiento parcial está golpeando muchos estados,
en muchas otras naciones, y eso es una crueldad absoluta porque estás teniendo la grosería, la falta de humanidad de matar a un niño en el vientre de su madre 2 semanas antes de nacer, simple y sencillamente porque no ha respirado. Y yo le digo a la gente, busquen, métanse en internet y busquen aborto por nacimiento parcial y se van a dar cuenta de lo que es eso. El aborto Correcto. por nacimiento es parcial, le meten la cánula al bebé estando antes de que se voltee para salir por el canal de parto y le extirpan su cerebrito, lo succiona la aspiradora y ellos quedan inertes. Y detrás de ese negocio hay otros negocios más grandes, ¿verdad? Vienen los tráficos de órganos, vienen otro montón de cosas que también generan muchísimo dinero en favor de esta gran industria del aborto y que se aleja absolutamente de cuáles son los derechos femeninos, porque que mi cuerpo es mi decisión, Daisy, mi cuerpo es mi decisión, lo que pasa es que mi bebé no es mi cuerpo, es otro ADN, es otro cuerpo. Y al final de cuentas, mis decisiones pueden pasar por muchas aristas que no perjudiquen a los demás. Entonces no tenemos por qué venir a financiar con fondos públicos, habiendo tanto cáncer, habiendo tanto problema gástrico, habiendo tanto problema de listas de espera, venir a financiar abortos nosotros con nuestro dinero, simple y sencillamente porque ya no se respeta el derecho fundamental de la vida. Me gustaría tener el léxico de política que usted maneja, porque suaviza bastante para que la gente pues, pueda digerirlo sin sentirse aludida, pero para mí traducirlo a veces es un poquito chocante para las personas, pero estamos hablando de que una mujer que aborta de esta forma, pues simplemente la convierte en la madre El hijo muerto. de un niño muerto. Estamos hablando de que las guerras y las muertes son parte de los negocios más grandes de la historia y que, bueno, veamos a ver qué es lo que nos dice el presbítero, don Sergio Valverde también, sobre la cantidad de muertes y cómo se va a financiar con fondos públicos lo que es más muertes. Veamos este pequeño video. Nuestros hermanos del Frente por la Vida han hecho una convocatoria a todas las organizaciones pro vida, Iglesia Católica, Iglesia no católicas, todas las diferentes iglesias, incluso grupos de creyentes y no creyentes en general, porque hay un gran número de personas no creyentes que honran y respetan la vida. Pues todos juntos tenemos un llamado que no debemos dejar de lado. Próximo domingo, 10 de noviembre, a las 9 de la mañana, en el Boulevard de los Dioses. Ahí nos estaremos encontrando para caminar hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde con respeto, pero con vehemencia, vamos a suplicar que por favor se respete lo más sagrado. Ya hay mucho asesinato, ya hay mucha muerte para poner más en nuestro país. Necesitamos que se respete la vida. Espero verlos ahí y caminemos juntos con mucho respeto, pero que defendamos lo más sagrado que puede existir, la vida. Incluso en temas de guerra, la dignidad humana está por encima de la vida. Es uno de los derechos en los cuales hoy día se ha pisoteado en los niños. Y para eso es que se quiere hacer visible este evento del próximo domingo 10 a las 9 de la mañana. Natalia Díaz también nos hace un comentario sobre esto y ya volvemos con usted, doña Shirley, para comentar. Es un video bastante corto sobre este evento y entramos un poquito en ese tema. Les invitamos a participar de la próxima Caminata por la Vida, 1 kilómetro por la vida que va a iniciar el 10 de noviembre a las 9 a.m. frente al Boulevard de los Dioses. Esperamos que puedan sumarse junto a sus familias y amigos que deseen defender la vida en conjunto. La misma culminará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para podernos pronunciar respecto al caso de Beatriz. Les esperamos. Ahora sí, disculpe. No se preocupe, Gerardo. Creo que es importante que la gente conozca que esta es la imagen del evento que va a ser el próximo 10 a las 9 de la mañana y que hay personas que también no van a poder participar por la caminata, por el sol, por alguna condición especial, también pueden adornar su vehículo y unirse a la caravana. Ahí están también los logos de quienes invitan, hasta el pato anda por ahí metido, ¿verdad?
Entonces, es importante que sepamos de que existe detrás de todo esto una serie de organizaciones, incluidas diferentes denominaciones cristianas, y es que básicamente Costa Rica en su gran mayoría tiene principios y fundamentos culturales cristianos. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo pequeño pueda tutelar y someter a una mayoría sobre la intención de un proyecto que básicamente lo que hace es beneficiar a la industria farmacéutica, aunque golpee la parte cultural, la parte de nuestra constitución política, y que definitivamente debe alertar a los costarricenses sobre qué fácil, cómo se ha vulnerado nuestro sistema jurídico, nuestro sistema legal, para poder impulsar a través del dinero sobre la voluntad popular. Claro que sí. Gerardo, yo creo que aquí lo más importante es lo que usted señala sobre la dignidad humana. La dignidad humana es la razón de ser del sistema de derechos humanos. Y por esa razón, el primer derecho humano es el derecho fundamental de la vida. Y la vida se defiende según la convencionalidad que aprobamos, no según lo que inventan los comités que vienen dentro de las convenciones, sino lo que se aprobó, la letra viva de lo que se aprobó conscientemente por los parlamentos de los distintos países. Estas convenciones son claras en que la vida humana se defiende desde la concepción. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de la gran manipulación que hay detrás de este tema, con este caso Beatriz versus El Salvador, y cómo quieren, brincándose los parlamentos, pasar por encima de los pueblos e imponerles el aborto como un derecho. Y por esa razón es muy importante esta caminata del domingo, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de hacer esto o no hacerlo. Y ellos tienen que medir muy bien las consecuencias de lo que ellos van a hacer y tener claridad de que los estamos viendo. Esta campaña ha sido clara, pues se han publicado en buses, en vallas de carretera, la cara de los jueces. ¿Por qué la cara de los jueces? Porque de qué fácil es llegar a un lugar de esto siendo un invisible, que nadie sepa quién es el que está ahí y jalarse una torta que va a venir a perjudicar la vida de muchas personas y que nadie sepa quién fue. No, sabemos quiénes son, los estamos viendo, estamos cuestionando su quehacer, les estamos exigiendo que hagan valer el capítulo, el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es su razón de ser, porque fue lo que les dio origen, el Pacto de San José. Y este artículo es muy claro y reza que la vida es inviolable y que la vida se respeta desde la concepción, que la vida humana se respeta. Entonces no podemos entender cómo siguen con estos temas tan cargados, más que por todo lo que hay detrás. Imagínense, solamente en donaciones a estas organizaciones de este sistema, según lo denuncia esta investigación, estamos hablando de 64 millones de dólares. Y esos 64 millones de dólares, que para muchos tal vez no es muchísimo dinero, pero para la gran mayoría es inalcanzable esa fortuna, esa cantidad de dinero se está traduciendo en activismo que anda detrás de que esto se legalice. Pero lo que viene detrás de esto es mucho más grande, porque un aborto puede andar alrededor de $1,500. La cantidad de equipos, las aspiradoras, en fin, todo lo que hay detrás del tema del aborto es una cosa terriblemente fuerte que viene a golpear, digamos, duramente la economía de los países con una actividad productiva nueva que para ellos es muy beneficiosa. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de capacitación, estamos hablando de formación, estamos hablando de toda la parte farmacológica, de la parte instrumental, estamos hablando de todo el negocio del aborto y de la mano del negocio del aborto, como en algunos momentos, empresas grandes abortistas que también están metidas en negocios que son ilegales adicionales a esos. Entonces, nosotros no podemos hacer caso omiso de lo que se está viviendo, Gerardo. Nosotros Claro. tenemos que salir este fin de semana y tenemos que irle a decir a la gente de la corte. Mucha gente dice, ay, pero ¿qué hacemos nosotros? De hecho, no hacemos nada, ¿qué hacemos? Nos quedamos viendo televisión en la casa. No, tenemos que ir y Hay un cambiar tema, la opinión hay de un los tema jueces, que cambien las opiniones de los jueces.
Ajá, hay un tema bastante interesante. Hay una joven que se llama Sarah Huff, para quienes lo conocen, tal vez de imagen. Ella es Sarah Huff, es una feminista financiada según sus propias declaraciones, donde ella fue incluso a Ucrania durante 40 días y recibió no solamente dinero, financiamiento, sino que también cuando ella regresa y se baja del avión y entra a su país, recibe un gran apoyo mediático, o sea, medios de comunicación que han sido financiados para promover este tipo de ideologías. Y ella, una de las cosas que dice es, ex activista femenina, odié a los hombres, a la familia y a Dios. Y es básicamente lo que en este momento se viene financiando. No es un ataque solamente contra el no nacido, sino que también es un ataque contra Dios, contra la familia, contra todo aquello que debería ser la base de la estructura social. Son miles de millones que se están invirtiendo para afectar precisamente las estructuras sociales en todo el continente. ¿Por qué enseño esto? Porque básicamente ahí en la calle hay muchas feministas que están siendo simplemente utilizadas como tontos útiles, perdón la expresión, pero que ni siquiera conocen, ni siquiera entienden lo que están defendiendo. Uno de estos casos es el caso Beatriz, donde utilizan a una persona que murió 4 años después de que su niña naciera y que ella pudo darle sepultura, que hasta nombre le puso. ¿Eso qué quiere decir? Que había un vínculo emocional y que pudo o que tuvo un lugar donde ir a llorarle a esa pequeña. Pero básicamente cosificar nuestra sociedad ha sido parte de estas estructuras que, como lo hemos visto, vienen financiando. Y aquí es donde tengo que lanzar la pregunta. ¿Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente la que tiene el peso ético, moral, para decidir cuando están recibiendo financiamientos de quienes precisamente están atacando las bases de la sociedad, como es el principio de familia, el principio de Dios, y que precisamente un país como Costa Rica, en su mayoría, es monoteísta, ¿verdad? Pero tenemos una diversidad. Entonces, aquí tenemos que cambiarle el nombre. Aquí estamos hablando del financiamiento para modificar una sociedad. Eso se llama corrupción, eso se llama crimen organizado. Y la pregunta es, ¿será la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parte de una estructura de crimen organizado internacional? Bueno, yo le puedo decir, Gerardo, que la comisión está formando parte de un sistema de antivalores claramente financiado por organismos internacionales. Eso es lo que yo le puedo afirmar a usted. Está claramente financiado. ¿Por qué? Porque ahí están los números. Y la Corte, están en sus propias páginas publicados. exacto, y la Corte, a su vez, según esta investigación, también está recibiendo financiamientos que sí son inmorales, porque de ahí es un conflicto abierto de intereses. Usted no puede ser juez y parte al mismo tiempo. Usted no puede recibir plata de quienes financian los grupos peticionarios y a la misma vez quienes juzgan los casos. Si usted forma parte de eso, pues por supuesto no está siendo correcto en su accionar, y por supuesto podría tener un costo político y un costo de legitimidad institucional fuertísimo en la Corte, y eso podría dar al traste con el sistema interamericano de derechos humanos, porque no crea que los países se van a quedar queditos. Muchos países ya se han manifestado con claridad y han dicho, si la Corte falla a favor del aborto, nos salimos del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, lo que está en entredicho en este momento es muy fuerte. Y volvemos de nuevo al tema de la dignidad. La dignidad humana es lo que fundamenta este principio de la vida humana es inviolable, y es lo que fundamenta el no al aborto. Y tiene que mantenerse tal cual está. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos garantiza a nosotros que los otros derechos van a ser respetados. Si el derecho fundamental de la vida, esto es un análisis en doble vía.
Por un lado, la parte legal y por el otro lado, la parte espiritual. Si el derecho fundamental de la vida no se respeta, ¿cuál derecho se va a respetar? Hoy es el derecho a la vida, mañana es el derecho a su patrimonio, perfectamente. Pasado mañana es el derecho a la libertad de expresión, otro día va a ser la libre empresa. Y cada vez se les van a ocurrir más cosas novedosas para tenernos debajo de sus zapatos haciendo lo que ellos quieren que hagamos. Vamos a permitir que eso suceda. Y si lo vemos desde el punto de vista de fe, es súper contradictorio oír personas pidiendo el aborto como una excepción, como un derecho, y yendo los domingos al culto o a misa. Eso es una cosa inadmisible. ¿Por qué? Porque uno tiene que mantener una coherencia en lo que dice, hace y piensa. Y definitivamente, si usted es una persona de fe, usted no puede estar de acuerdo cuando la Biblia se enfática en que cada persona viene con un propósito y que sus propósitos fueron escritos desde antes de la fundación del mundo y que fueron llevados adelante a través de su vida, o el Señor o Dios o su concepción de Dios fue la que dijo que venían a la vida no con un destino, con un propósito y con obras escritas desde antes de la fundación del mundo con la intención de que el ser humano deje de lado su libre albedrío y camine sobre esas obras para cumplir con un propósito superior, que es el propósito de la iglesia, que es el propósito de Dios. Entonces no podemos venir caminando con una incoherencia desde el punto de vista de la fe, pero desde el punto de vista de la conveniencia mucho menos. Usted no puede apoyar el tema del aborto como si fuera un plato más del menú de posibilidades de la escogencia, como dicen, yo soy for choice, ok, yo soy por escogencia. ¿Escoger qué? Escoger si se muere o si vive otra persona, como hicieron con el holocausto judío. ¿Escoger qué? Escoger si se matan o no se matan los negros, o si son o no son libres. ¿Escoger qué? Escoger que hoy lo que está bien se convierta en lo que está mal y que mañana lo que ahora está bien se convierta en lo que está mal. Entonces no se queje cuando le quiten su propiedad. No se queje cuando le entren a su propiedad y le violenten su intimidad. No se queje cuando le roben su empresa. No se queje cuando le quiten la libertad de expresión como esto que estamos diciendo nosotros dos en esta tarde. No se quejen si no defienden el derecho fundamental de la vida, porque no se puede relativizar un derecho humano tan importante como este. Y no podemos dejar de que la ocurrencia de 7 señores que están ahorita en un tribunal venga y pase por encima de los parlamentos y venga y pase por encima de las constituciones de los países y pasen por encima de la convencionalidad y de las leyes internas de las naciones. Nosotros no podemos quedarnos con la boca cerrada, tenemos que salir y tenemos que decirle, señores jueces, aquí estamos, los estamos viendo. Algo muy importante, doña Shirley, contestes. Algo muy importante es recordarle a los señores jueces que el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, o porque no ha nacido o porque no ha salido del vientre de su madre, pero ya es un ser humano, ya existe como ser humano. Y también recordemos que existen delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Me parece que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos no utiliza la historia como fundamento principal, como base para determinar si se está respaldando o no los derechos humanos de todos los humanos y es partícipe de un caso de genocidio, pues acá también creo que es importante hacer el llamado para las personas que van a ver este video también en otros países, de la importancia de la participación ciudadana en sus países y llevarle consecuencias a aquellos funcionarios públicos que están permitiendo la violación de incluso su propio código penal, porque recordemos que la OEA precisamente es la organización de diferentes estados y que cada uno de esos estados también tienen sus leyes internas y que hay funcionarios internos ahí que no están alertando de lo que está ocurriendo y que no solamente no están alertando en sus propios países de que están siendo parte de un sistema o un genocidio sistemático y que su país está participando y que eso no se está advirtiendo a la ciudadanía. Me parece acá que debemos señalar que la Organización de Estados Americanos, la OEA,
no ponerle freno a lo que está sucediendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, básicamente los invalida como una representación, pero principalmente hace que cada país tenga que señalar a los representantes que tienen ahí como personas que están violentando sus propias constituciones, su propio código penal, porque acá en Costa Rica, por ejemplo, tenemos el hecho de que nadie puede asumir la soberanía del país. ¿Qué eso qué quiere decir? Que un funcionario público que va a una organización internacional no puede asumir la representación del país porque ese funcionario público está sujeto a nuestra constitución política y no puede ir más allá de lo que la constitución le permite. Ningún funcionario público en Costa Rica puede firmar acuerdos internacionales que violenten nuestra constitución porque básicamente estarían cometiendo delitos. Hay gente que dice, no, pero es que no. Todo funcionario público está sujeto a la constitución política. No hay ninguno exonerado, no hay ninguno que pueda decidir por sí mismo y mucho menos una persona no puede tutelar los intereses de un país. Aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando quieren invalidar, porque las organizaciones internacionales tienen un interés supraconstitucional. Cuidado, ningún funcionario público puede ir más allá de lo que la ley le permite y los acuerdos que tiene Costa Rica tienen como principio fundamental el respeto a nuestra constitución, la cual establece que uno de esos derechos principales es la vida. Licenciada. Sí, por supuesto, tiene usted toda la razón, Gerardo. Definitivamente esta actividad del domingo es para recordarle a los jueces de la Corte Interamericana que están en un país como Costa Rica y que estamos conscientes de que esta decisión podría incidir directamente en lo que nosotros hemos aprobado como nación, en lo que nosotros aceptamos en esa convencionalidad, cuando se firmó la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuando aceptamos en ese artículo 4 que la vida humana se respeta desde la concepción. Y ellos no pueden en este momento contradecirse, mucho menos contradecir su propia carta fundacional. O sea, es inaudito que ellos se atrevan a llevar adelante, ya habiendo tanta evidencia, habiendo salido estas investigaciones, habiendo quedado expuesto ante la opinión pública el financiamiento que han recibido, que ellos se expongan a que tenga que despedazarse el sistema interamericano de derechos humanos, sencillamente porque los países se van a salir. Yo no veo a un Salvador aceptando una imposición de nadie, mucho menos de una corte que cuando empezó a hablar de estos temas, sabe que tiene que respetar de una u otra manera el convenio que se firmó con ese país. Y sabemos, además de que no solamente está El Salvador en esa dirección, hay muchos otros países del sistema que han dicho nos salimos del sistema si esto se resuelve de manera tal que se comience a gestar el aborto como un derecho humano. Por esa razón, yo pienso que la caminata que vamos a tener este domingo es una caminata con resultados efectivos. Y si yo sí tengo la fe de que este movimiento nacional pues nos va a permitir generar incluso el material necesario para seguir a través de las redes sociales dándole seguimiento a esta resolución y por supuesto llevando hasta las últimas consecuencias lo que está pasando, porque hoy es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero imagínense que la Sala Constitucional sigue sin fallar después de 5 años las acciones de inconstitucionalidad en contra de la norma técnica a favor del aborto, otra vez entre comillas, terapéutico, porque la gente cree que sí, la gran cosa hay aborto terapéutico. ¿Qué tiene de terapia un aborto? ¿Qué seguimiento se le da a la madre? ¿Qué acompañamiento recibe antes de realizarse el aborto o después de que realiza el aborto? ¿Cómo va a estar emocionalmente esa mujer? Usted muy bien lo señaló. El aborto simplemente convierte a la mujer en la madre de un hijo muerto. Y eso nosotros no podemos permitirlo. Nosotros no podemos ver ver en el aborto una solución a la problemática femenina. No, ni al reconocimiento femenino tampoco. ¿Por qué tenemos nosotros que ver las mujeres con malos ojos la maternidad? No tiene por qué ser si es parte de nuestra condición femenina. Que deberíamos tener un sistema solidario que le permita a la mujer tener mayor cantidad de éxitos
en su desarrollo profesional y personal de la mano con su maternidad, eso es otra cosa. Correcto. Pero a la mujer le deben de todo, le deben igualdad salarial, a la mujer le deben equidad a la hora de tener representatividad en los puestos de toma de decisión todavía, a la mujer le deben la erradicación de la violencia, a la mujer le deben créditos especializados para el desarrollo de MIPYMES, de emprendimientos, a la mujer se le deben mayores, digamos, oportunidades de trabajo dentro de horarios más acordes a su necesidad y su particularidad femenina como madre, como esposa, como hija también de adultos mayores. Todo eso se le debe a la mujer y aquí podemos hablar toda la tarde de lo que se le debe a la mujer, pero a la mujer no se le debe el aborto. O sea, el aborto no es una solución para nadie. La mujer que no quiera tener sus hijos, que evite tener sus hijos. Hay muchas formas. Y de hecho, el caso de violación, que es uno de los casos más tocados en este tema de por qué legalizar el aborto, es un caso que ya ahora cuenta con un, digamos, elemento que antes no existía y es la pastilla el día después. Eso perfectamente es un mecanismo que está ahí, independientemente de lo que se opine o no de eso, ya es una realidad y esa realidad es un mecanismo para poder evitar un embarazo producto de una violación y ahí está esa posibilidad. Y adicional a eso, es el otro tema del aborto es el embarazo, el aborto genésico, que es cuando los bebés no son compatibles con la vida. ¿Cuántos bebés se les ha dicho que no van a tener posibilidad de vida y nacen y viven? ¿Y cuántos acuerdos y convenios internacionales a favor de personas con discapacidad han firmado nuestras naciones? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una persona con síndrome de Down no puede nacer. Hay países en Europa que declaran de que están libres del síndrome de Down y es que los matan a todos. ¿Y por qué? Si se sabe, usted va a la asociación, a la CEDAW, y de hecho uno de los premios que hemos otorgado dentro del movimiento del Frente Nacional por la Vida, que son los premios Vida, que se hacen una vez cada año, una vez cada 2 años, a CEDAW llevó un reconocimiento sumamente especial de parte de nosotros, y no podemos hacernos los ingenuos ni los tontos y pensar de que es que no, que el aborto eugenésico es para los casos extremos que no tienen ninguna posibilidad de vivir, porque eso es mentira. El aborto eugenésico es un pilar para deshacerse de los niños con síndrome de Down, para deshacerse de posibles seres humanos que tal vez al final de la gesta logran sobrevivir. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿Qué acompañamiento? Hablemos con claridad. Con esos embarazos eugenésicos, ¿qué acompañamiento ofrece el aborto también a esas mamás? ¿Cómo las acompañan? ¿Cómo las preparan para llevar adelante su duelo? ¿Tienen algún tipo de seguimiento esas mujeres a la luz del aborto con intereses eugenésicos? Porque yo le digo una cosa, usted aborta a su bebé porque tiene un problema de no compatibilidad con la vida y usted igual está sufriendo el peso de un aborto en su corazón, en su mente, en su pensamiento, en su conciencia. Usted tiene eso ahí que le está doliendo. ¿Quién acompaña de los grupos abortistas a estas mujeres? Porque nosotros hemos visto el trabajo maravilloso que hace INFEMSI en este caso y los acompaña y hemos visto casos de personas que han tenido el seguimiento, que han llevado a término su embarazo, que su bebé nace y efectivamente 2 o 3 horas después muere, pero sus mamás cierran ese ciclo de duelo y sus mamás cierran ese ciclo de atención a su bebé y se despiden de sus bebés y quedan con el corazón un poco más aliviado después de semejante experiencia tan dolorosa. Nunca se me va a olvidar el caso de una de las mujeres que dio el testimonio en una reunión con IFEMSI y que ella nos contaba de que su bebé le hicieron un baby shower maravilloso porque ella tenía la esperanza de un milagro. Y sin embargo, cuando el bebé nació, lo que vivió fueron 7 horas nada más. Y ella estuvo con su bebé durante esas 7 horas, pero ella dijo, tuve tiempo de conocerlo, tuve tiempo de darle amor y estoy feliz de haber sido la cuna que lo abrigó para que naciera y no la tumba en la que iba a morir hecho pedazos. Mire, a mí el testimonio de esa mujer realmente me conmovió y le pregunté, bueno,
acá en Costa Rica vivimos un caso parecido, donde la parte ideológica de un médico, este, con un pequeño niño que tal vez si hubiera recibido atención en su momento, estaría en ese momento con la madre, ¿verdad? Porque el niño se aferró a la vida y pasó más de 24 horas y que requería de una incubadora, pero ese es el problema cuando existen intervenciones ideológicas por encima de la ciencia. Y aquí es donde también tenemos que hacer un llamado a todas las personas de nuestra sociedad y principalmente a quienes apoyan el feminismo del siglo XXI, porque se me parece al socialismo del siglo XXI. No tienen principios científicos, es básicamente ideología, que es una ideología prepago y que básicamente los convierte en cómplices de la afectación no solamente de la vida, sino de la dignidad de seres humanos. Estamos a 4 minutos de finalizar el programa. Doña Shirley, no sé si hay algún tema que quisieras utilizar ese tiempo. Sí, bueno, tal vez hacer referencia a la importancia de que los movimientos feministas pues tomen conciencia de cuál es la lucha fundamental que deben tener y que deben darle prioridad, que son casualmente la reivindicación de los derechos femeninos que siguen en este momento sin solución y que son los que deben ser abordados por las mujeres. ¿Por qué? Porque el patriarcado lo hizo de nuevo. Ahora resulta que la agenda de la mujer es la agenda de los grupos LGTBQ. Yo no tengo ningún problema, cada quien puede hacer con su vida lo que le parezca, pero no digan que son mujeres, porque las mujeres biológicas son otra cosa, son un 50% de la población y siguen teniendo su carencia en los temas que hablamos hace un minuto, sus carencias en la posibilidad de tener un crédito con intereses blandos para poder llevar adelante un emprendimiento que le permita el sustento de su familia, la carencia de centros de cuidado para poder llevar adelante una vida exitosa de la mano con una vida de menos recargo, de doble y triple jornada, el tema de la violencia. Esos son el tema de los femicidios, el tema de la igualdad salarial, que a pesar de que hay una ley que ya se aprobó en esa dirección, ni siquiera se le ha podido dar seguimiento para ver si hay un cumplimiento. El tema de la representatividad en los puestos de toma de decisiones, incluso hasta la misma licencia por maternidad, que debería ser resuelta ya que tenemos una cantidad de nacimientos tan por debajo de la tasa de recuperación que deberíamos tener. Eso es algo que vale la pena revisar. ¿Por qué? Porque esos son problemas que atañen a la mujer y esos son los que los grupos feministas deberían tener como prioridad en este momento y no seguir permitiendo que los intereses de otros hombres, porque son la mayoría hombres patriarcas, millones de dólares en la bolsa, los que vienen a dictar la agenda de la mujer. Entonces, es decirle a esas mujeres feministas que tengan presente que el patriarcado lucha otra vez y que dejen de estarse dejando utilizar por la industria abortista y que se pongan de verdad a pensar en ese 50% que van a hacer y que quieren eliminar a través del aborto. Recordamos lo de la caminata, por favor. Sí, la caminata va a ser este domingo a las 10 de la mañana. A las 9 de la mañana, este domingo 10 de noviembre a las 9 de la mañana, saliendo del Boulevard Los Lloses, al frente de donde antes era el Bar Río, que era muy famoso. De ahí vamos a salir y vamos caminando de forma pacífica y ordenada hacia la corte, y ahí vamos a tener una serie de discursos e intervenciones en donde pues vamos a grabar todo eso para que el lunes nos mandamos a los jueces por internet para que lo vean y las tomas de los drones de la gente que llegue este fin de semana. Decirles que esta lucha vale la pena, es decirles de que la peor lucha es que no se da, que por esa razón tenemos que estar ahí y muy probablemente el lunes siguiente, si es que ya tenemos la confirmación de que hay una sesión física de los jueces en la corte, muy probablemente ahí serán convocados para ir el lunes y hacer un cantón de un día y llevarles unos documentos que son importantes a los señores jueces. Para la gente que no puede pues caminar o participar en la caminata, también pueden adornar sus vehículos y participar de la caravana detrás de la caminata. Me parece que creo que ustedes usan el color celeste. Sí, bueno, en realidad siempre hemos usado el color blanco en las marchas, pero el blanco y el celeste son los colores pro vida
Y aquí lo importante es que usted llegue. Eso es lo más importante, que nos acompañen, que lleven sus pancartas, que hagan sus propios signos externos para que podamos manifestarnos y que sea una manifestación bonita, patriótica y pacífica. Licenciada, muchísimas gracias. Cualquier cosa, recuerden que acrprensa.com, pues básicamente quiere tratar estos temas en rescate de los valores y principios costarricenses y que acá estamos, ¿verdad? Para lo que requieran también exponer. Así que esta es su casa. Muchas gracias, Gerardo, y estamos a la orden para servirles. Muy amable. Muchísimas gracias a todos. Le agradecemos que compartan estos videos por todas sus redes sociales para que otras personas también se puedan enterar de lo que va a pasar este próximo domingo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.